uno de los más grandes maestros de la narrativa hispanoamericana de nuestro tiempo, nació en Asunción en el año 1917. Guardo muy poco recuerdo de ella. Además, para mí, la vida ha sido un olvido continuado, de manera que recuerdo muy pocas cosas, salvo alguna que otra de mi infancia, en un pueblecito del interior del Paraguay, este país que no solamente es una incógnita en América Latina, sino es un país desconocido, incluso en su ubicación geográfica, ¿no? A tal punto que por momentos me parece que es un país mágico. En una terrible guerra de 3 países contra el Paraguay, en 1865 a 70, cuando el Paraguay era la primera potencia latinoamericana, en cuanto a su economía, en cuanto a la tecnología de la época, en cuanto incluso al pensamiento político de la Organización Nacional, era uno de los países más adelantados de América Latina. Sobrevino esta guerra motivada, como siempre, por intereses extraños a la realidad de nuestros países. Este país que había logrado su autonomía, su soberanía plena, su autoabastecimiento, y que había hecho el primer experimento en América Latina de la autodeterminación de los pueblos, era mal mirada por la potencia de turno en este pasaje de la colonia al dominio protegido del Imperio Británico. De manera que había que sacar esa espina que estaba incrustada en una realidad llena de riesgos y de peligros para estos intereses de tipo colonial y económico. Sobrevino esta guerra cuyos antecedentes serían muy extensos para enumerar, pero el hecho concreto es que este país, después de 5 años de guerra, quedó totalmente devastado, a tal punto que no quedaron de los 2 millones de habitantes que tenía en un comienzo, sino unas 200.000 mujeres, niños, ancianos, inválidos. Esta especie de caravana lúgubre, macilenta, de gente que creía de todos modos en el futuro y que reconstruyó el país con su esfuerzo, sobre todo la mujer. Este fenómeno de reconstrucción de un país que había quedado totalmente desangrado, que había sido mutilado en su territorio, que había sido vejado durante 5 años por fuerzas de ocupación extranjeras que dictaban y ponían ley, es el producto hoy del esfuerzo sobre todo de la mujer. Y este fenómeno de la reconstrucción de un país por manos de la mujer, lo notable es que no hubiera generado un fenómeno de matriarcado, por ejemplo. La mujer reconstruyó el país, dio de comer a sus hijos, atendió sus ranchos incendiados, sus casas devastadas en las ciudades y los pueblos, y se retiró, como siempre lo hizo, a lo largo de una historia de 5 siglos casi, a este segundo plano, desde el cual pareciera que hubiese hecho su lugar natural. El Paraguay volvió a ser noticia mundial en ocasión de otra guerra, la Guerra del Chaco. Así es. En la década de los 30, una guerra que, según tengo entendido, marcó profundamente la vida de Augusto Roa Bastos. Y me lancé a la gran aventura de la guerra, a la cual no pude llegar hasta los frentes de batalla, que era realmente mi objetivo, porque por mi edad me destinaron a servicios auxiliares. Así que yo estuve y no estuve en la guerra. Pero fue una guerra de enorme crueldad. De enorme crueldad, no solamente por la índole de la guerra en sí, sino también por el terreno en que esta guerra se desarrolló. Un terreno hostil, tremendamente duro para los combatientes, sobre todo para
esta pobre gente que bajaba del altiplano a esta zona tórrida del Chaco, una región que por momentos parece tener un paisaje casi lunar, de cráteres encendidos por ese sol de hierro que es el que marca el clima paraguayo. Creo que no bastaría pagar una sola gota de sangre humana vertida por una guerra entre hermanos. De esto yo puedo dar en cierto modo testimonio porque uno de los trabajos que me dieron, uno de los trabajos heroicos que me dieron para hacer a esa edad fue la de transportar, por supuesto con otros compañeros de mi misma edad, a estos prisioneros que venían como espectros de esta guerra en que la sed había marcado realmente la presencia de una deidad así cruel, ¿no? Antropofágica, tremenda, ¿no? Pero también generó como contraparte quizás un fenómeno histórico que se volvía a dar en el Paraguay por segunda vez. Una especie de encuentro de toda la ciudadanía por encima de las fronteras, de las limitaciones de estratos sociales, de clases sociales. De manera que esa especie de confraternidad en las trincheras entre los doctores, entre la gente culta, entre los universitarios y los campesinos, marcó un reencuentro en que lo que realmente se vio eran las raíces comunes de este pueblo. Raíces comunes que estaban incluso dadas en la comunidad de lengua, porque además es una lengua que está en contacto con la naturaleza, con el sentido mítico, poético de esta fuerza telúrica que se siente en el Paraguay. En el Paraguay, esto lo descubrí después de mi salida del Paraguay, tiene una tierra de fuerza casi magnética, ¿no? Eso se lo siente la piel, lo sienten los extranjeros que llegan. Hay una tierra poderosa, una naturaleza aparentemente arcádica, paradisíaca. Muy bella y muy tranquila solo en la superficie. En la superficie. Pero que esconde en ebullición, en una especie de erupción soterrada, subterránea, una potencia tan salvaje que las erupciones humanas suelen corresponder casi analógicamente a esta fuerza de la naturaleza que domina este paisaje, este país tan desconocido de América. Lo maravilloso en el sentido mítico, en el sentido en que esta realidad tiene una ambigüedad y una especie de misterio que rodea todas las cosas, el trato de la gente, la modulación del idioma, el sentido del trabajo, y yo le diría hasta el dinero no hay en gran cantidad en el Paraguay, pero todo está rodeado por una especie de halo, en cierto modo mágico, ¿no? Que podría corresponder a esta fórmula de lo real maravilloso. A mí me gustaría invertir quizá la fórmula y decir que la maravilla es lo real en el Paraguay. A veces esta maravilla asume contornos, asume estas terribles formas de una pesadilla, pero sigue siendo una pesadilla maravillosa. Una pesadilla de la cual nosotros tratamos de emerger como podemos a través de nuestros libros, de nuestras crónicas, en esta situación sociocultural e histórica que acabo de resumir muy esquemáticamente. Ha sido una manera de recuperar esta identidad perdida por nosotros en las vicisitudes históricas. Es decir, no hemos todavía llegado nosotros en el Paraguay al tiempo en que la literatura pueda ser una especie de divertimento, una especie de arte puro, como uno quisiera. Mi literatura, que rehúye sistemáticamente todo lo regional, todo lo que sea descripción epidérmica de la realidad,
ha tratado de centrarse siempre en los grandes mitos nacionales, en los mitos del pueblo, en esta especie de haz de relaciones que forman un mito, por pequeño que sea, y que connota una multitud de significados posibles. De manera que a mí, cuando me dicen que mis novelas o mis cuentos, en fin, mi producción literaria en general, puede ascribirse a esta corriente del regionalismo naturalista o realista, yo me asombro mucho porque es justamente lo contrario de lo que yo hubiera querido hacer. Ahora, si lo dicen los lectores, es muy probable que los lectores tengan razón, porque para mí el Paraguay ha sido siempre una especie de gran espejo muy luminoso que de pronto ha sido trizado en muchos fragmentos. Un fragmento de por sí solo no tendría valor. Entonces, lo que yo he tratado de hacer en estas novelas ha sido justamente reunir estos fragmentos del gran espejo roto para que pudiera volver a dibujarse la imagen profunda de una colectividad. Para nosotros la literatura, como acabo de decir, es prácticamente un acto de servicio. Las palabras para nosotros cuentan como palabras en acto, lo cual no quiere decir de ninguna manera que nosotros, o personalmente en mi caso, hagamos una literatura de tipo panfletario, de tipo político, sino todo lo contrario. Tratamos de ir al núcleo central de las cosas para encontrar ahí esa verdad muy escondida que a veces en un relámpago puede iluminar toda esta penumbra muy profunda y muy prolongada que se ha cernido desde siempre sobre el Paraguay. En el año 1947 se produce el exilio voluntario o forzoso, que eso nos lo explicará, de Augusto Roa Bastos, exilio que prácticamente dura hasta ahora. ¿Nos querría usted explicar los orígenes de esa larga separación de su tierra? Bueno, las causas de los acontecimientos generalmente importantes a veces suelen ser nimias, sobre todo en el caso de las personas, de los individuos. En mi caso, el único motivo era el de haber sido, como expliqué hace un momento, redactor en jefe de un periódico independiente y el haber tomado una actitud de enfrentamiento dentro de los límites posibles, tampoco nada de provocación, nada de actos de arrojo periodístico, ninguna de esas cosas, pero una presencia vigilante con respecto a los fueros del pueblo, del país, de la nación, cuando ocurrió una de estas revueltas muy sangrientas. Y entonces, bueno, como realmente no tengo pasta de héroe, yo fui el primero en huir. Esa huida fue mi expatriación. Tuve que asilarme primero en una embajada, luego salir. Y vine a mis universidades, que durante 20 años no había podido dormir y durante las noches se entretenía en fabricar su ataúd, de una madera preciosa, una madera que se llama palo santo en el Paraguay, de un perfume maravilloso. Y este hombre, este viejecito, en los meses de creciente del río, a cuya ribera vivíamos todos en este pueblecito, él se embarcaba en este ataúd como en una... Curiara. Eso es, en una canoa, decimos en el Paraguay, a recoger gallinas, colchones, chicos. Entonces, esta especie de servicio con un elemento tan aparentemente lúgubre como sería el de un ataúd labrado todas las noches, con ese son del martillito y del escoplo que se oía en todo el pueblo y que ya no lo oían porque hacía 20 años que eso estaba ocurriendo. Este hombre, sin embargo, salía para hacer un servicio. De manera que desde el fondo de la muerte, el paraguayo siente esa necesidad de salir en ayuda del semejante que está en dificultad. Esta es una de las grandes impresiones de mi infancia
y creo yo que más que todo ha sido una de las influencias que me llevaron a ver en el ejercicio de la literatura la posibilidad de creación de mitos reveladores de la personalidad de una colectividad. ¿Más obras suyas han sido llevadas al cine? Bueno, mi oficio ganapán ha sido siempre el de guionista de cine y a veces por momentos también el de guionista de televisión. Usted ha hecho radio, periodismo, televisión, cine, narrativa, poesía. Hecho de todo. Pero es que es muy fecunda la vida del desterrado para descubrir aquellos aspectos desconocidos de la vida, sobre todo en un país extraño al que uno acaba por querer como a su segunda patria. No, yo creo que el escritor es solamente un mediador. Lo que realmente importan son los libros. ¿Usted huye de la publicidad? No tanto, porque si no quizá no hubiera estado acá en esta posición tan importante. Esto es una confesión más que otra cosa. Sí, sí. En general le suelo temer a la publicidad porque nos somete a una serie de coacciones de tipo anímico, psicológico, moral, en que nos tenemos que confesar no solamente al que nos hace la entrevista, a la gente tan paciente que nos está acompañando en esta entrevista, sino también a esta innumerable cantidad de televidentes, de esta audiencia secreta pero enorme, que van a dar cuenta de mis palabras. Esta es una confesión de manera que mi resistencia no es la de una falsa modestia, sino es realmente la de una gran timidez y probablemente aquello de que, bueno, lo que no se puede mejorar con palabras, el silencio es mejor dejar que el silencio hable por sí, ¿no? Está la historia, desde luego, está la historia tremenda que este hombre con una voluntad férrea y una decisión de establecer a toda costa la soberanía y la libre determinación de una naciente nacionalidad como era la del Paraguay, lo había hecho, está todo eso. Pero está la otra parte, la parte mítica, que era la que a mí me interesaba. Es decir, en este caso, por ejemplo, el poder absoluto. ¿Qué pasa con el poder absoluto frente a la transitoriedad, a la precariedad de ese portador del poder absoluto, que es una persona sola? El poder absoluto se entiende cuando es una emanación de una colectividad que delega en un hombre sus poderes inalienables para decidir sobre su destino, sobre su suerte. Ahora ocurre que en la mayoría de los casos que nosotros conocemos, este poder absoluto va engendrando una especie de contrapartida que va subsumiendo, que va como aniquilando esa primera etapa de un poder al servicio de los demás para convertirse en un fin en sí. De manera que este libro es, sí, en cierto modo, tiene un trasfondo que se relaciona con los referentes históricos de mi país y sobre todo con la labor ciclópea que hizo este hombre para establecer la soberanía del Paraguay y su libre determinación frente al acoso de las potencias de aquel tiempo. Y por otra parte está lo que para mí es importante, por lo menos en igual medida, y es esta pasión de lo absoluto, que es una de las más viejas pesadillas de la especie humana. Esta búsqueda de lo absoluto a través de la acción política, a través del poder económico, a través incluso de la pasión mística. Es decir, hay la necesidad de llegar a lo absoluto. Ahora, esa
pasión tan contradictoria que está dentro de la personalidad humana es la que genera estos conflictos, que en cierto modo son los que sostienen la temperatura emocional y narrativa de este libro. Por lo menos es lo que yo pretendía hacer. Un libro que, como todos los anteriores de Augusto Roa Bastos, está escrito con un estilo, con un idioma fascinante, en el que por otra parte se interpolan, por así decirlo, en el curso de la narración, los tiempos. Hay cosas que son simultáneas, cosas que ocurren en otros planos anteriores, en planos quizá más avanzados, y hay, por otra parte, una enorme variedad de puntos de vista no cronológicos, pero que contribuyen a darle al cuadro ese vigor, esa rotundidad, hasta hacer de la obra de Augusto Roa Bastos, el gran escritor paraguayo, un friso monumental de la historia de los hombres y de los pueblos de América, y sobre todo de la historia de ese pueblo en el que naciera Augusto Roa Bastos, ese gran desconocido todavía que es el Paraguay. Maestro, muchísimas gracias.